Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Padre Eterno, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Esta mañana le damos la gloria y la honra al Señor porque nos permite estar un día más aquí en este tiempo hermoso del estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando sobre los evangelios de Jesucristo, ¿verdad? Los evangelios que están escritos y hablan del evangelio de Cristo, mejor dicho. Hemos estado hablando sobre la armonía de los evangelios y hemos venido estudiando de una manera maravillosa. Si usted nos está siguiendo, se va a dar cuenta que vamos cronológicamente con los acontecimientos. Según los estudiosos de las escrituras, vamos poniendo en forma cronológica y vamos estudiando y vamos saboreando y vamos recibiendo el mensaje del Señor y para que traiga vida a nosotros, ¿verdad? Esta palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra, así es que esta palabra cada semana que nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, cada semana descubrimos un mensaje precioso en medio de estas líneas maravillosas de las escrituras, que a la cual agradecemos a Dios por esta palabra viva, hermosa, que el Señor nos ha dado para que nosotros vivamos de la manera en que Él quiere vivir. Amén. Hemos estado estudiando las últimas 2 semanas, si no estoy mal. Estamos hablando de los primeros discípulos de Cristo. Hablábamos de cómo Andrés y Juan, después de escuchar a Juan el Bautista, siguieron a Jesús y se quedaron con él. La semana pasada vimos el carácter de Andrés, ¿verdad? Que es el que se describe aquí en el Evangelio de Juan. El carácter de Andrés. Hablábamos de que significa comportarse varonilmente y hablábamos la semana pasada de este carácter maravilloso. Recordemos que el carácter varonil es el carácter de Jesucristo. Recordemos que nosotros como iglesia de Cristo estamos esperando todos llegar a la estatura del varón perfecto. Y precisamente Andrés nos habla de esto. Andrés nos habla del varón perfecto. Andrés nos habla de ese carácter que usted y yo queremos tener, ese carácter que nos acerca a Cristo. Hablábamos de este carácter hermoso que tenía Andrés, que en sí es ser formado varonilmente al carácter de Cristo. Pero recordemos, Él es el varón perfecto. Él es el que nos da ejemplo. Ese es el carácter que nosotros tenemos que imitar. Y en Andrés aprendíamos parte de ese carácter y hablábamos que comportarse varonilmente es ser fuertes y valientes, para obedecer, para edificar la casa de Dios, para hacer que el Espíritu Santo nos forme a su imagen, tener carácter varonil o ser formado al carácter de Dios o tener el carácter de Cristo, mejor dicho, es estar alerta en todo tiempo, orando y buscando al Señor con todo el corazón. También hablábamos que este carácter habla de estar firme en la fe, es estar confiados en Dios, es estar parados en la roca eterna, ¿verdad? Confiando que hemos sido libres de la vieja manera de vivir para que ahora seamos formados un nuevo carácter en nosotros, un carácter que hable del amor de Dios, un carácter que ha sido formado con el amor de Dios. Estamos firmes en esa fe, creyendo, teniendo la esperanza de la vida eterna. También habla de que este carácter habla de hacer todas las cosas con amor, ¿verdad? Eclesiastés nos hablaba eso, que todo lo que viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Pero ¿qué cosas hablábamos? Hablábamos hacer la voluntad de Dios, hacer el bien. Hablábamos de hacer misericordia, hacer juicio y verdad. También nos habla que este carácter nos enseña a no excitarnos de manera alguna a hacer lo malo. Todo lo contrario, tenemos que aprender a hacer el bien. Es un carácter que está siendo
hecho en nosotros y que tenemos que caminar de acuerdo a ese carácter que el Señor quiere que sea formado en nosotros. El carácter de varonil, ¿verdad? Que nos habla Andrés. Y qué hermoso estas cualidades de Andrés, porque son para dar testimonio. Cuando nosotros dejamos que el Señor trabaje este carácter en nosotros, es precisamente para dar testimonio de la obra de Dios, para dar testimonio maravilloso del poder de Dios, del poder maravilloso del Señor. Es hermoso, hermanas, estamos en esto. Estamos, y es el anhelo de nuestro corazón verdaderamente, llegar a esta estatura, ¿verdad? Y vemos cómo Andrés da testimonio de que ha hallado al Mesías, y él se va a su casa. Él se va precisamente a su casa, allí a los suyos. Se va a Simón, llega a Simón y le muestra, le dice, le da testimonio de que ha hallado al Mesías. Y entonces ahí empezamos a ver a Pedro que llega como el tercer discípulo y su primer encuentro con Jesús. Aunque este primer encuentro de Jesús no determinó a Pedro como apóstol de Cristo, como seguidor de Cristo, mas sin embargo fue su primera reunión con el Señor. Y va a pasar eso, que muchas veces muchos hijos son como Pedro. Mucho hijo de Dios es como Pedro. A la primera le presentaron a Jesús, me parece que sí, pero se quedan ahí paulatinos. Tal vez no son fáciles de llevar a Cristo. No son fáciles de que ellos le abran el corazón al Señor. Pero una cosa es segura. Cuando los Pedros, los Simón, le abren el corazón del Señor, el Señor los transforma de una manera poderosa. Vemos a un Pedro que llegó a Jesús primeramente porque Andrés lo llevó, se lo presentó. El Señor Jesús le presenta el plan, el propósito que Dios tiene para su vida, mas sin embargo Pedro se queda allí en stand-by, se queda allí, cerca pero no comprometido completamente. Vamos a ir viendo más adelante cómo el Señor aún llega a la casa de Pedro. El Señor lo anda siguiendo, y es que el Señor sabe quiénes son esas piezas importantes en el reino. Y no recibe un no por respuesta. El Señor no se conforma. El Señor nos ama tanto y el propósito de Dios es grande para con nosotros, que muchas veces Él nos persigue. Su amor nos persigue. Sus lazos de amor nos atraen a Él. El Señor ahí estaba, llegó a la casa de Pedro. Vemos cómo el Señor se manifiesta con poder en la casa de Pedro. Más adelante vamos a ver eso, cómo sana a su suegra. Hace muchos milagros el Señor ahí, pero aún así Pedro solo está viendo. Pedro es un observador. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor lo doblega. ¿Cómo? Llegando a su corazón cuando se da la pesca milagrosa aquella, donde Pedro al fin se rinde y le dice al Señor: Señor, apártate de mí porque soy pecador. Pero el Señor ahí le hace el llamado y le dice: sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y ahí fue el punto de quiebre de Pedro, quien se convirtió en Pedro. Simón se convirtió en Pedro, y entonces empezó a formarse esa roca de un Kefa, que significa roca hueca. Se convirtió en un Pedro porque Dios llenó ese vacío de esa roca. Kefa, déjenme verificarlo. Cefas, perdón. Kefas o Cefas o Kefas es el nombre en caldeo. Eso sí, él significa roca hueca. Era una roca hueca. Simón Cefas era una roca hueca. Pero cuando Cristo vino a su vida, el Señor llenó esa roca y se convirtió en un pedazo de roca, porque el Señor había llenado esa pequeña roca hueca, la llenó el Señor. Entonces Pedro encontró el propósito para su vida. Entonces Pedro le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí. Y allí vemos a un Pedro comprometido con el Señor. Dejó de ser Simón, el que oía atentamente, el que oía inteligentemente, porque fue importante que Pedro escuchara inteligentemente la voz de Dios. ¿Hasta qué?
fue quebrado por el amor de Cristo y decidió seguir a Jesús. Recordemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simón se convirtió en un oidor inteligente y Dios lo hizo. Jesús le dijo, tú eres Cefas, ¿verdad? Roca hueca. Te convertirás en Pedro, pequeña roca, porque yo te llenaré de mi esencia. Qué hermoso el llamado de Pedro. Pero benditos los Andrés que están dispuestos a llevar ese mensaje a su casa, dispuestos a llevar esa conciencia de pecado, esa conciencia de la verdad, que están dispuestos a llevar la verdad de la palabra de Dios a sus casas. Están dispuestos a llevar el evangelio, a predicar la palabra del reino en sus casas, para que salgan esos Pedros. Porque ahí en nuestras casas hay Pedros, créalo, ahí hay Pedros que Dios está formando, que Dios está esperando, que Dios está enamorando. El Señor los está persiguiendo, el Señor los está lazando. Usted siga hablando del Señor, porque llega un punto, al igual que Pedro, que fue el punto importante donde se quebró delante de la presencia de Dios. Se quebró delante de la presencia de Jesucristo y decidió seguirlo. Así es que bendito sea el nombre del Señor por los Andrés, ¿verdad? Por esos que están dispuestos, que no cesan de llevar la palabra, que no se desaniman. Porque Pedro fue donde el Señor, pero como que no lo impresionó mucho. No lo impresionó mucho cuando vio a Jesús. Y Pedro se mantuvo así, porque Pedro es de un carácter que no es fácil de convencer. Es esos hombres que necesitan ser enamorados por el Señor. Y el Señor ahí estuvo enamorando a Pedro hasta que Pedro decidió seguirlo. Gloria a Dios por esos Pedros. Y tenemos que seguir clamando a Dios como los Andrés, para que los Pedros de nuestros hogares se levanten en el poder del Espíritu Santo para buscar al Señor. Amén. Y vamos a seguir hoy con otro discípulo, ¿verdad? El carácter y el ministerio de Felipe. Felipe fue, por decir así, el cuarto discípulo que el Señor llamó. Hoy vamos a hablar de esto y nos vamos a ubicar en Juan capítulo 1, verso 43 y 44. Ahí en estos dos versículos vamos a hablar hoy. El Señor nos va a seguir hablando este día y nos va a seguir llenando de su palabra y enseñando la forma en que Él quiere que nosotros vivamos, porque de eso se trata. Este evangelio nos enseña el camino que nosotros tenemos que seguir. Por eso tenemos que amar esta palabra, amar el evangelio de Cristo y estar con nuestros oídos prestos, como Simón, oír inteligentemente. Yo hoy le digo, oiga inteligentemente la palabra del Espíritu esta mañana. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ahí nos vamos a quedar, porque vamos a encontrar algo muy lindo acá en estos versos. Dice que al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de la ciudad de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Si se da cuenta, el Señor andaba ahí cerca. Ahí andaba cerca de Pedro y fue a Galilea. Fue a Galilea y halló a Felipe. Felipe era de Betsaida, del mismo lugar que era Andrés y Pedro. ¿Se dan cuenta? Ahí todavía Pedro había tenido su encuentro con el Señor, mas no su conversión, mas no su decisión por él. Y Jesús andaba ahí en Betsaida. Y en Betsaida halló a Felipe. Hallar es el resultado de buscar con intención. Cuando el Señor busca, cuando el Señor halla, mejor dicho, es porque ha buscado con intención. Nosotros tenemos un Padre, un Dios intencional.
Todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno. Todo lo que Dios hace conlleva una razón de ser. Él llegó a Betsaida, allí llegó buscando a Pedro y también buscando a Felipe. Él estaba buscando a los hombres que iban a estar en el frente de la iglesia de Cristo, a los hombres que él iba a formar en esos 3 años y medio para dejar establecido el reino de Dios en la tierra en sus discípulos. Y llegó a Felipe. El Señor ya tenía en la mira a Felipe. Porque le digo, él busca piezas claves y fundamentales para llegar a otros. Porque Felipe, vamos a ver cómo Felipe es otro instrumento, al igual que Andrés, otro instrumento al igual que Andrés, como enlace para llegar a otros. Vemos ahí la intencionalidad de Dios en el llamado. Vemos ahí la intencionalidad de Dios cuando nos busca. Hermano y hermana, usted ha sido encontrado estratégicamente para el reino de Dios. Usted y yo somos útiles en el reino de Dios. Cuando el Señor lo vio a usted, o la vio a usted, o me vio a mí, vio más allá, vio toda la trascendencia, vio todo lo que él había establecido desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo anduviéramos en ese camino. Y él nos llamó, nos encontró, nos llamó y nos estableció con un propósito. Damos la gloria a Dios porque él nos busca, porque él quiere ponernos en el lugar del reino que nos corresponde. Somos piezas claves, fundamentales y estratégicas en el reino de Dios. Tal vez usted es el único en su casa que conoce al Señor. Pero yo le digo, no desanime, porque a usted lo escogió Dios como una pieza clave para enlazar a otros, para llevar a otros a Cristo. Porque recordemos que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos accedan al arrepentimiento. Por eso busca piezas claves como usted y como yo, instrumentos de Dios, para llevar a otros la palabra de Dios, para traer a otros a Cristo. Así es que yo le digo, ánimo, usted es un vaso escogido por Dios. Entre muchos, el Señor puso la mirada en usted, al igual que con Felipe. Puso la mirada en Felipe y dijo, este me será instrumento, a este lo necesito. ¿Se da cuenta qué hermoso es saber, creer que el Señor nos necesita? Eso nos da un valor, eso nos da una identidad, eso nos da un propósito. Qué hermoso creerle a Dios. Cuando lo encontró a usted, cuando me encontró a mí, el Señor dijo, aquí hay una perla preciosa. Esto nos da identidad porque Él nos busca con propósito. No es casualidad, no es casualidad que usted y yo hayamos sido hallados por el Señor. Él nos busca con intención, porque ya Él nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conoció. Y ya preparó obras para que anduviéramos en ellas. Así es que, hermano, hermana, este día, si tú te levantaste con desánimo, si usted se levantó pensando, ay, pues no tengo un lugar en el reino, no sé cómo servir al Señor, yo le digo, ánimo, porque usted no fue encontrada por casualidad, no fue encontrado por casualidad. Busque al Señor para que el Señor le muestre el propósito por el cual lo encontró o la encontró. Yo le digo hoy, levante el ánimo, es amada, es amado por Dios. Fue buscado, fue escogido entre muchos, fue escogido por Dios y lo puso con un propósito para que traiga a otros a Cristo. Cada uno de nosotros tiene un papel en el reino y Dios lo estableció a usted y me estableció a mí para que llevemos a otros al reino, para que el reino de Dios, para que el reino de los cielos se establezca aquí en la tierra.
El Señor anhela, los tiempos son difíciles. El tiempo de salvación se acaba. Tenemos que apresurarnos, tenemos que ser esos discípulos de Cristo que llevan a otros, que llevan el mensaje, que llevan seguridad, que llevan la vida eterna a otros, en la esperanza de la vida, que llevan el evangelio de Cristo a los corazones necesitados, a aquellos que están desesperados. Tal vez Pedro era un hombre desesperado, preocupado en sus quehaceres. Miren, me da la impresión a mí que Pedro tal vez era un hombre que estaba enfocado en su trabajo. Un hombre que dijo, bueno, tal vez el Señor quiere que yo lo siga, pero la verdad es que si yo no trabajo, yo no voy a comer. Mi trabajo, si yo no trabajo, mi familia se queda desamparada. Yo tengo que trabajar, soy responsable. Necesito hacer esto, no puedo darme el lujo de seguir a Cristo, no puedo darme el lujo. Pedro era un hombre preocupado en los quehaceres de esta vida hasta que el Señor le demuestra, le enseña que Él es el dueño de todo. Cuando aquella pesca, ellos regresaban desalentados porque no habían pescado nada en toda la noche. Tal vez Pedro tenía deudas, tal vez Pedro tenía situaciones adversas, tenía compromisos que cumplir, pedidos de pescadería, pedidos de esto, tal vez tenía renta que pagar, tal vez tenía, no sé, tenía que alimentar a su familia. Y Pedro estaba desesperado. Pedro caminaba en las cosas de este mundo, en los quehaceres de este mundo, afanado Pedro, hasta que el Señor le demuestra que Él tiene el poder para encargarse de todo. Posiblemente esa pesca milagrosa que obtuvo Pedro, esa pesca le demostró que el Señor era capaz de suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, como dice la palabra. Tal vez esa pesca fue suficiente para pagar todas las deudas de Pedro o para suplir todas las necesidades que tenía. Tal vez esa venta fue necesaria para cubrir el gasto, no sé de cuánto tiempo, para cubrir las necesidades de su casa. Pero sabe, el Señor no nos juzga. Él no nos juzga porque muchas veces ponemos excusas. Él no nos juzga, Él siempre nos está ahí enamorando y nos busca y nos sigue buscando, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Aún cuando nosotros ya hemos conocido al Señor, pero nos dejamos guiar o nos dejamos llevar por los afanes de la vida, por situaciones que tal vez el trabajo no nos deja buscar al Señor como quisiéramos. Tal vez estamos tan cansados que no nos da tiempo levantarnos y buscar al Señor. Estamos tan cansados para leer las Escrituras. Tal vez le agarramos la Biblia y nos quedamos dormidos leyendo la Biblia de lo cansados que estamos. El Señor no nos juzga. Nos sigue enamorando. Nos sigue diciendo cuánto nos ama. Nos sigue diciendo cuán interesado Él está en nosotros. Hermano y hermana, el Señor sigue esperándote. Sigue esperándote. Porque Él te halló para algo importante. Él te ha dado vida para que no te afanes. Dice la palabra de Dios que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y eso nos habla de que Él toma cuidado de nosotros. Dice la palabra que nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Para que no nos afanemos, dice la palabra, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Te halló por un propósito. Es tiempo de levantarte y buscar a Dios. Ver ese propósito. Descubrir ese propósito en la presencia de Dios. Busca a Dios. Busca. Él te halló por un propósito. Él te sigue diciendo, sígueme.
Felipe es al primer discípulo que el Señor le dice literalmente, sígueme. Aquí les callamos en las escrituras. ¿Cómo se llama? Juan y Andrés lo siguieron a Jesús porque escucharon el testimonio de Juan. Y Pedro fue llevado a Jesús, pero Jesús solo habló con él. Pero cuando Jesús halla a Felipe, le dice, sígueme, acompáñame en mi camino. Y ese es el llamado que hoy nos hace el Señor. Sígueme. Tal vez tú estás estancada. Tal vez tú sientes que no avanzas. Sientes que algo te hace falta. El Señor te dice, sígueme. Acompáñame en mi camino. Acompáñame. Ese es el llamado del Señor. Sígueme. Atender al Señor y a seguirlo, atender ese llamado y seguirlo es lo mejor que le puede pasar al hombre. Es lo mejor que me pasó a mí, que le pasó a usted. Pero hay que seguir caminando. Muchas veces, como hijos de Dios, nos estancamos en nuestro caminar. Como les decía, por los quehaceres, por las responsabilidades, cuando se es esposa, porque hay que atender al esposo, porque hay que atender a los hijos, porque hay que atender a la casa, porque hay que atender un trabajo, una oficina, no sé yo, venta, cualquiera que sea su trabajo. Hay muchos quehaceres, pero el día tiene 24 horas. Y el Señor quiere que le demos el primer lugar, el primer tiempo de nuestra vida. Hermano y hermana, que el Señor produzca en su corazón hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de seguirlo. Si se siente estancada, es tiempo. El Señor te sigue diciendo y te vuelve a repetir, sígueme. Sígueme, levántate. Si estás quedado, si estás tirado, sígueme. Si tú no me conoces, ven y sígueme. Si ya me conoces, pero te has estancado, sígueme, levántate y sígueme. Si estás en pecado, si estás ahí estancado en pecado, el Señor dice, levántate, sígueme, acompáñame en mi camino y yo te enseñaré. Yo te daré a conocer el reino de Dios. Sígueme. Y ven qué deleitoso es seguirme. Es lo mejor. Seguir a Dios, seguir al Señor Jesús es lo mejor que a usted y yo nos puede pasar. Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando nosotros seguimos a Jesús, seguimos su justicia, seguimos el hacer su voluntad, seguimos su camino y el agradarlo a Él, Él hace que nosotros heredemos la tierra que Él nos da. ¿Qué cosas hay en tu vida que necesitas alcanzar, pero que no los alcanzas? Porque tienes limitaciones. El Señor dice, sigue la justicia. Sígueme a mí. Sigue mi palabra. Sigue mi voluntad. Y yo te haré heredar la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios tiene planes para tu vida, planes de bien, planes de bienestar para ti. Dios tiene un propósito eterno para ti. Tiene un lugar específico en el reino de los cielos para ti. Y el Señor te dice, levántate, sigue la justicia y conquista lo que Dios tiene para ti. Dice el Señor, levántate, yo tengo una herencia para ti, te la quiero dar. Ya te la di, ahora solo levántate y pelea. Limpia tu vida, limpia tu herencia. Saca al enemigo de la herencia de la tierra que yo te di. Pero levántate y sigue la justicia. Y entonces verás cómo Dios te va a dar todo lo que Él te prometió. Cuántas promesas tienes ahí guardadas. Viendo cuándo será que el Señor va a cumplir esas promesas. ¿Sabes cuándo el Señor va a cumplir esas promesas para ti y para tu casa? Cuando tú sigas la justicia, sigas al Señor, lo sigas a Él y solo a Él.
Seguir la justicia es hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios con nuestra vida. Jesús le dijo a Juan el Bautista, ¿se acuerdan cuando lo iba a bautizar? El Señor le dijo, nos es necesario cumplir con toda justicia. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a hacer su propia voluntad. Él hizo la justicia de Dios y es agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. El Salmo 4:8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hebreos 10:7 y Hebreos 10:9 dicen lo mismo, hacer tu voluntad. He aquí estoy, dijo el Señor, para hacer tu voluntad. Cumple todo lo que está escrito del rollo de acerca de mí, porque vine a hacer tu voluntad, no la mía. Juan 5:30, Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Seguir a Dios es hacer su voluntad, es seguir su justicia. Eso es seguir la justicia. El Señor dice, sígueme, sígueme. ¿Cómo vamos a seguir al Señor? Cuando seguimos la justicia. Cuando buscamos el hacer la voluntad de Dios. Cuando lo agradamos. El Salmo 63:8 dice, mi alma se apegó tras de ti. Tu diestra me ha sustentado. Cuando seguimos a Jesús, nuestra vida cobra sentido. Nuestra vida se llena de color. Encontramos el sentido completo de la vida. Nuestro propósito es manifestado cuando seguimos a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, maravilloso es esto que estamos viendo hoy. Cómo el Señor sigue hablando. Porque cuando nosotros buscamos al Señor y nuestra vida se llena del sentido que todo el tiempo andamos buscando, yo creo que todo hombre, toda mujer, todo ser humano que nace vacío y tiene que encontrar la razón, así como Pedro, que era un Kefas, que es una roca hueca. Todos nacemos así como Kefa, una roca hueca, hasta que Dios viene y llena ese vacío en nuestro corazón. Entonces nosotros podemos encontrar el propósito para nuestra vida. Encontrar al Señor trae deleites a nuestro ser, trae deleite. Eso es algo tan precioso. Entender la gracia y la misericordia de Dios. Y entonces vamos a ir viendo, perdón hermanas que no he podido compartir el tema, no sé qué pasa aquí, que no puedo compartirlo, pero vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla, tal vez así. Vamos a compartir la pantalla aquí, para que salga lo que estamos hablando. Amén. Estamos hablando entonces de seguir a Jesús. Y cuando nosotros seguimos a Jesús, nuestra alma se apega tras de Él, tras su corazón. Cuando nuestra alma se apega a su corazón, trae deleites a nuestra vida. Cantar de los Cantares en el capítulo 2, verso 3 dice la amada, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Cuando nuestra alma se pega al corazón del Señor, cuando nuestro corazón y el corazón de Jesús se unen, cuando el corazón de nuestro amado se une y nos sentamos bajo la sombra de ese deseado que es Jesús, y podemos disfrutar del fruto que sale de su paladar. Dice que es dulce a mi paladar. El fruto que sale, que el Señor da, que el Señor nos da, es un deleite para nosotros, nos deleitamos, es dulce a nuestro paladar. Cuando encontramos a Jesús, cuando seguimos a Jesús, nos llenamos de esa presencia, de ese deleite. Bajo la sombra del amado, del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Qué hermoso es cuando nosotros encontramos en la presencia de Jesús ese deleite,
esa dulzura de su presencia. El fruto que sale de su presencia es dulce a nuestro paladar. Qué hermoso es acercarnos al Señor. Qué hermoso es seguir a Jesús. Nuestra vida cobra sentido, cobra valor, y Él ha prometido que si nosotros lo seguimos a Él, siguiendo la justicia de Dios, vamos a heredar la tierra, vamos a conquistar nuestro territorio, vamos a conquistar el propósito por el cual estamos aquí en la tierra, vamos a ser vasos útiles en su presencia. Y mire cómo dice el Salmo 23:5. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Deuteronomio 28:2 dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. Cuando nosotros aprendemos a seguir la justicia, a seguir a Dios siguiendo la justicia, no tenemos que enfocarnos en nuestras necesidades, no tenemos que enfocarnos en ver las añadiduras. Las añadiduras vienen solas a nosotros. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Cuando nuestro deleite es buscar de Dios, cuando nuestro deleite es hacer su voluntad, amarlo a Él, seguirlo a Él, entonces, cuando Él es nuestra meta, cuando Él es el centro de nuestros ojos, ¿qué nos sigue a nosotros? Nos sigue el bien y la misericordia. Usted ya no tiene que buscar el bien, usted no tiene que buscar la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos seguirán a nosotros. Si nosotros seguimos la justicia, si seguimos a Jesús, el bien y la misericordia nos seguirán. ¿Y qué dice Deuteronomio? Que todas las bendiciones nos alcanzarán. ¡Qué hermoso! Cuando oigamos la voz de Dios para seguirlo. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Si nuestros ojos están puestos en Jesús, en hacer su voluntad, el bien y la misericordia vienen detrás de nosotros. Y las bendiciones no solo nos siguen, nos alcanzan las bendiciones. Ellas se encargan de alcanzarnos a nosotros sin que nosotros busquemos esas añadiduras. ¿No le parece maravillosa noticia? ¿No le parece hermoso? Qué maravilloso es seguir a Jesús. Es lo mejor que a usted y a mí nos pudo pasar. Seguir a Jesús. Y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Porque estamos siguiendo la justicia del Señor. La palabra lo dice. Pero también tenemos que tener claro que negarse a seguir al Señor traerá consecuencias catastróficas para el hombre. Primero, aquí encontramos, si no decidimos seguir a Jesús, primera consecuencia catastrófica, el hombre será entregado a sus propias pasiones. De Números capítulo 14:43 dice, recuerda una cosa, porque la Amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Una de las más terribles consecuencias es caer en manos de los amalecitas y del cananeo. Esto nos habla de que el Señor entrega al hombre a sus propias pasiones que le traerán muerte. Recordemos, recapitulando un poquito, Amalec, los amalecitas representan todas las obras de la carne. Los cananeos representan todos aquellos que hacen comercio
Todos aquellos enemigos que hacen comercio a raíz de sus propias pasiones. Son los tentadores a raíz de la concupiscencia. Entonces dice, por haberte negado a seguir a Jehová, caerás en las manos de los amalecitas y de los cananeos. ¡Qué terrible consecuencia! Ser entregado a sus propias pasiones. Habla de que esto nos habla de ser entregado a pasiones que traen muerte. Las pasiones de la carne traen muerte al ser humano. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y sigue diciendo en el verso 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, por lo cual también Dios los entregó a las inmundicias, de sus propios corazones. Pero hay otro verso aquí, creo que es el 26 de Romanos. Hermano, dice 24, leímos. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y si usted lee el verso, este capítulo 1 del libro de Romanos, desde el verso 18 hasta el 32, vemos, y aquí habla específicamente de que por no tener en cuenta a Dios, por no seguir a Dios, el Señor los entrega a sus pasiones, a sus propios razonamientos, a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones y a pasiones vergonzosas. A pasiones vergonzosas entrega el Señor. Yo no sé usted, pero yo no quiero eso. Yo ya decidí seguir al Señor y ahí me quiero mantener. Pero para el hombre, para la mujer que desecha a Cristo, para todos aquellos que desechan a Cristo y no lo toman en cuenta en su vida, esta palabra es aplicada tanto a la gente del mundo como al pueblo de Dios. Y específicamente, creo que está escrita. El libro de aquí, este verso de Números 14, es una palabra que está escrita directamente para el pueblo de Dios. Dice el Señor, te entregaré y caerás en manos de los amalecitas y los cananeos y caeréis a espada, muerte. Eso habla de muerte, porque te negaste a seguir al Señor. Es delicado haber decidido por Cristo y ya no seguirlo después. Es delicado. El Señor los entrega a los amalecitas y al cananeo. Y aún la epístola de Romanos, el apóstol Pablo está haciendo énfasis del peligro de no tomar en cuenta a Dios. Y recordemos que el libro de Romanos también fue escrita para la iglesia. Entonces, esto es terrible, esto es aplicable para la iglesia, pero también es aplicable para el mundo. Esto es para los hijos de Dios, pero también es para el mundo. Cuando no se toma en cuenta a Dios en la vida, cuando se desecha a Dios, cuando se niega la persona a seguir a Dios, es entregado a sus propias pasiones que traen muerte. Ya hemos visto sobre las pasiones todas las concupiscencias del corazón. Imagínense ser entregado a todo eso, es terrible porque produce muerte. Y sabe, esa es una de las consecuencias. Otra consecuencia que yo encontré aquí es que si nosotros despreciamos seguir a Jesús, Él no se va a oponer contra las maldiciones. Todo lo contrario, nos entrega a esas maldiciones. Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán. Así como para los que seguimos a Cristo, para los que hemos decidido buscarlo, amarlo y seguirlo a Él,
nos alcanza el bien y la misericordia, nos persigue el bien y la misericordia y nos alcanzan las bendiciones también para todo aquel que no desecha o no quiere seguir al Señor. Dice el Señor, yo tampoco me opondré cuando te vengan las maldiciones. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Es delicado no prestar nuestro oído para escuchar al Señor y para buscarlo. Prestar atención a la voz de Dios para obedecerlo y para servirlo. Porque si no lo hacemos, el Señor dice, yo me quitaré. Porque a su pueblo Él lo tiene cubierto. Así está el Señor con su pueblo, cubriéndolo. Y vienen las maldiciones y pegan contra el muro, contra las murallas de contención que el Señor crea. Porque dice la palabra de Dios que ¿cómo se llama? Que su justicia, ¿verdad? Que Él hace vallado alrededor de su pueblo. Su favor rodea a los que le temen, dice su palabra. Entonces, aunque vengan las maldiciones, son destruidas porque chocan contra el favor de Dios que nos rodea. Pero cuando nosotros decidimos no seguir al Señor, el Señor se hace a un lado. Y cuando vienen las maldiciones, dice, te seguirán y te alcanzarán. Es delicado esto, hermano. Dice, hasta que perezcas. ¿Por qué? Por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios. Es terrible, es de ponerse a pensar. La verdad es que seguir a Cristo es ganancia. Es ganancia. Por donde usted lo mire, es ganancia. Yo le digo hoy, sigamos al Señor, vale la pena seguir a Jesús. Y el Señor Jesús señala también que debemos seguirlo con las intenciones correctas. Una vez en Mateo capítulo 8, versos 19 y 20, vemos a un hombre que le dice al Señor, te voy a seguir. Pero dice que las intenciones que él tenía era enriquecerse. Eso da la pauta aquí cuando el Señor viene y le dice, Mateo capítulo 8, verso 19 dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Eso me habla, esa respuesta que el Señor le dice, me está diciendo de que el Señor le está diciendo, oye, si tú quieres seguirme porque quieres enriquecerte, tus intenciones son enriquecerte, olvídate. Yo le dice, no tengo dónde recostar la cabeza. Aún las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero yo no tengo. Si estás pensando recibir bienes en esta tierra por seguirme, te equivocas. Si esa es tu intención, te equivocas. Y nos damos cuenta que ese escriba no fue parte de los discípulos. ¿Qué significa? Que sus intenciones eran incorrectas y simple y sencillamente no siguió al Señor. Porque pensó, si sigo al Señor, ¿me voy a volver pobre? Ah, no. Los escribas tenían su posición y tenían dinero. Y él quería enriquecerse más. Y pensó que Jesús podía enriquecerlo. Haber dicho, este hombre trae multitudes, definitivamente vamos a enriquecernos acá. Pero Jesús le dijo, olvídate. Si tus intenciones son enriquecerte, no me sigas. Y así fue, no lo siguió, porque esas eran sus intenciones. Ahora yo le digo, ¿qué intenciones nos mueven a seguir a Jesús? Que sean las correctas, mi hermana, que sea por amor, que sea por agradecimiento, que sea por obediencia al Señor, no por lo que Dios nos puede dar, porque las añadiduras van y vienen, las riquezas van y vienen, pero el que ama al Señor, el que teme al Señor, permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, lo que Dios en realidad nos puede dar. Una vida eterna, un amor incomparable, un cuidado maravilloso. Y otro quería seguirle al Señor, pero tenía muchas excusas. Ahí mismo, en el verso 21 de Mateo 8 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor,
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense que en Lucas capítulo 9, verso 61, da ese mismo tema, da ese mismo momento, pero Lucas lo enfoca de otra manera. Lucas 9, capítulo 9, verso 61 dice así. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los de mi casa. Uno le dijo, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y otro le dice, te seguiré, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El Señor nos dice, deja de poner excusas para seguirme. Sígueme. No te enfoques en que porque los que están en mi casa no me dejan buscar al Señor, yo no te sigo. No es culpa mía, Señor, yo quisiera seguirte, pero mira, hay tantas situaciones en mi casa. Tengo un esposo que no me deja, mis hijos no me dejan, las responsabilidades no me dejan, el trabajo no me deja. ¿Cuántas excusas podemos poner para no seguir al Señor? Pero el Señor es bien claro y dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. El Señor está diciendo, no es que esté menospreciando al Señor. El Señor está menospreciando a los nuestros que mueren. No. El Señor dice, deja de buscar excusas. Deja lo terrenal a lo terrenal. Tú sígueme. Porque nadie que pone, dice, su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de los cielos. No podemos ver atrás. No podemos esperar ver atrás. Regresar no es opción para el que ha decidido seguir a Cristo. Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque nadie que pone la mano en el arado regresa. El arado es un aparato que es así y va abriendo el surco hacia adelante. Si usted pone la mano en el arado, es solo para adelante. El arado no camina hacia atrás, no hace nada el arado para atrás. Pero el arado va para adelante y va abriendo surco. Así dice el Señor, que una vez que nosotros hemos decidido seguir a Cristo, no podemos volver atrás. Si queremos ser aptos para el reino de los cielos, no pongamos excusas. Mire, estamos llenos de excusas para no buscar de Dios. No hay excusa. De verdad, no se valen las excusas. Si va a seguir al Señor, búsquelo, busquémoslo. Pero no pongamos excusas para no seguirlo. Porque si no, no vamos a ser aptos para el reino de los cielos. También dice que dejar a Dios es como seguir la embriaguez. Esto se llama no tener conocimiento de Dios. Todo aquel que deja al Señor por la embriaguez de la vida es porque no ha conocido al Señor. Fíjense que Isaías capítulo 5, verso 11, el Señor hace énfasis de aquellos que siguen la embriaguez. Dice, ay de los que se levantan para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su voluntad se secó de sed. La falta de conocimiento de Dios nos hace dejarlo a Él por cualquier embriaguez de la vida, por cualquier cosa que nos lleve a llevar nuestra alma a límites. Cuando nosotros siempre estamos queriendo que nuestra alma sea satisfecha por deseos, todo eso se llama embriaguez, todo aquello que llena tu alma, pero no llena tu espíritu. Eso es embriaguez. Pero dice Isaías que eso ocurre, se sigue la embriaguez cuando no se tiene conocimiento. Y la falta de conocimiento de Dios
puede llevar al pueblo cautivo. Es lo que lleva al pueblo cautivo a la embriaguez de su alma, a buscar la embriaguez de su alma, la falta de conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. No dejemos que la gloria de Dios perezca. Cuando nosotros buscamos la embriaguez, no busquemos la embriaguez del mundo, porque eso evidencia tener falta de conocimiento. Cuando nosotros conocemos a Dios, lo seguimos y ponemos la mano en el arado y no miramos hacia atrás. Otra cosa, siempre el alma puede llevar al Hijo de Dios a salirse del camino, dejar a Dios por seguir los amantes o los placeres del mundo presente. Oseas 2:7 dice la palabra de Dios. Oseas dice lo siguiente: y seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Es tremendo ver esto de Oseas. ¿Por qué? Porque Oseas, este verso nos habla, ¿dónde está? Oseas capítulo 2, verso 7, dice así. Mira aquí dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿No ha escuchado usted muchas veces que hay gente que dice: mire, cuando yo estaba en el mundo, mire, a mí no me faltaba el pisto en la bolsa? Mire usted, yo era feliz, yo no tenía tantos problemas, pero solo vine al evangelio y ahora estoy lleno de problemas. Yo creo que es mejor irse al mundo. Eso es no amar a Dios, eso es no conocer a Dios. Y al igual que Israel dice: mejor me iré con mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Igual que el pueblo de Israel. Esto es evidencia de la falta de madurez de un pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba cerca del Mar Rojo, antes de cruzar el Mar Rojo, empezaron a reclamarle a Moisés y a decirle: ay, si nosotros estábamos mejor allá en Egipto sirviendo a los egipcios, ¿por qué nos trajiste aquí? Nos me trajiste a morir. Y era un renegar porque Dios los había sacado de la esclavitud. ¿Cuánta persona, cuánto hijo de Dios sin conocimiento de Dios, porque no le ha nacido el amor de Dios, prefiere regresarse al mundo, prefiere regresar a los placeres del mundo y dejar a Dios? ¿Y sabe qué dice? Y ella no reconoció que yo le daba trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro. ¿Cuánto Dios tiene para nosotros? Él nos da trigo, Él nos da el aceite, Él nos da vino, Él nos da gozo, nos da alegría, nos da la unción, nos da alimento, multiplica la plata, multiplica el oro. Dice: por tanto, dice el Señor, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Miren qué terrible consecuencia es apartarse del camino del Señor y creer que el mundo es mejor que agradar a Dios. Estar en el mundo nunca. Solo el que no conoce verdaderamente a Dios y no ama a Dios se va detrás de sus amantes o busca a su primer marido. El primer marido simboliza el mundo, simboliza a Satanás. Dice el Señor: ya os he hecho libres, ya que estad firmes, en la libertad que Cristo ha hecho en ustedes, para que no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Tenemos que ver lo maravilloso que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguir al Señor por amor, por agradecimiento, porque le conocemos. Ese es lo que nos debe de mover. El Señor asegura que no solo las bendiciones nos seguirán, sino también las señales que somos del reino de Dios. El Señor enfatiza, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Mateo capítulo 16, 17 y 18. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos
y sanarán. Miren qué maravillosas promesas nos seguirán, no solamente el bien y la misericordia, no solamente las bendiciones, también estas señales que son maravillosas para todos aquellos que creen en el Señor, que han decidido seguirle. Dice, las señales echarán fuera demonios. Esto habla de poder y autoridad. Hablar nuevas lenguas, el lenguaje del reino está disponible para nosotros. Aún poder y autoridad sobre serpientes, escorpiones y sobre los enfermos, sobre toda enfermedad, y sanarán. Miren qué hermoso es esto, hermanos. Es bello seguir al Señor. Las ovejas del buen pastor no solo lo siguen a Él, solo lo siguen a Él y nunca van a seguir a un extraño. Porque cuando somos ovejas del Señor, Él viene y limpia nuestros oídos. Limpia nuestros, circuncida nuestros oídos y pone discernimiento en nuestro corazón para que nosotros no oigamos a los extraños, las voces extrañas. Por eso es importante que aprendamos a conocer a nuestro pastor y lo sigamos solo a Él. Y no, dice, más no al extraño no seguirán, sino huirán de Él porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas del buen pastor lo conocen a Él. Esas somos nosotras, conocer al Señor. Debemos conocer al Señor y entender que el extraño va a venir solo a querer destruir nuestra vida. Por eso dice, la oveja no sigue al extraño, solamente sigue a su pastor. El precio de seguir a Jesús. Fíjate que Simón Pedro le dice un día, ¿a dónde vas, Señor? El Señor le estaba diciendo que pronto se iba a ir. Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Algo que tenemos que tener bien claro, que todo el que es discípulo de Cristo y lo sigue a Él y sigue cada uno de sus pisadas, va a llegar un momento en su vida donde vendrán pruebas, donde vendrán dificultades, va a venir persecución, van a venir adversidades, y esto es parte porque son las pisadas de Jesucristo. Si Jesús caminó hacia el Calvario, caminó hacia el madero, fue humillado, fue avergonzado y todo eso, nosotros de alguna manera, también dice el apóstol Pablo, tenemos que completar los padecimientos de Cristo. Esto es, el precio por seguir a Jesús. Hay un precio que pagar por seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque seguir a Jesús es un camino estrecho y angosto, y son pocos los que lo encuentran. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Qué lindo es seguir al Señor. Hay muchas bendiciones. También hay precio que pagar, pero vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús, porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, yo estaré con ustedes. Él va a estar con nosotros, no importa la situación que estemos pasando, Él va a estar con nosotros y ha decidido, ha establecido estar con nosotros. Bueno, y vamos a hablar de Felipe, pero se nos acabó el tiempo. Yo creo que vamos a seguir con Felipe la siguiente semana. Hoy estábamos hablando de seguir a Cristo, así como ese fue el llamado de Jesús. Sígueme, sígueme, le dijo a Felipe. Y eso hablamos de seguir. Usted y yo lo hemos seguido para la gloria de Dios, y el Señor nos sigue diciendo, sígueme. Vale la pena seguir a Jesús. El mundo pasa y sus deleites, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No estamos solos, van a venir adversidades, eso siempre vendrán. Pero tenemos la confianza que Dios está con nosotros. Así es que hoy le digo, hoy lo animo a usted que está allí a seguir a Jesús. A no estancarse, siga caminando, levántese, siga a Jesús. Porque el bien y la misericordia te seguirán, las bendiciones te alcanzarán y también señales te seguirán. Poder y autoridad está dada en la mano de aquellos que siguen a Jesús con todo su corazón, sin poner, sin mirar atrás, una vez que tiene la mano en el arado. Amén. Dios le bendiga y espero que la otra semana nos podamos conectar para seguir viendo la vida de Felipe. O ya no nos alcanzó, nos quedamos solo con la bendición de seguir al Señor, con las consecuencias de no seguirlo y con el precio que hay que pagar por seguir a Jesús.
Amén. Dios les bendiga. Hasta la otra semana. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.